un podcast de Cooperativa. Una crisis silenciosa que vive el mundo es la de natalidad. Y en Chile ya es tangible, puesto que algunas regiones durante 2024 registraron más fallecimientos que nacimientos. ¿Qué causas hay detrás? ¿Qué consecuencias puede tener a mediano y largo plazo? ¿Cómo están enfocadas las políticas de Estado al respecto? Es lo que conversamos con Claudia Rodríguez, directora del Centro de Envejecimiento de la Universidad de los Andes. Soy Jorge Lira y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro. Vamos a conversar de un tema muy interesante del que hemos hablado antes, pero en el que ya podemos ver manifestaciones en Chile directamente, ¿no? Hablamos de la crisis de natalidad. Sabemos de hace un buen tiempo que están haciendo menos personas, ¿no? Lo sabíamos, por ejemplo, que ocurría en China, lo que ocurría en Corea, y lo de Chile decíamos siempre que avanzaba muy rápido. De pronto las señales no eran tan claras como las que sí tenemos ahora, ¿no? Porque de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, 4 regiones del país ya registran más defunciones que nacimientos. Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Vamos a saludar a nuestra invitada. Ahí está. Ella es Claudia Rodríguez. Ella es directora del Centro de Envejecimiento de la Universidad de los Andes y con ella queremos conversar de este tema. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Oye, gracias por acompañarnos, Claudia. Bueno, lo primero es siempre actualizar las causas, ¿no? Respecto de este fenómeno, porque como yo decía, esto, por ejemplo, en China ya venía hace un tiempo y se habla como de una manera bien anecdótica de los incentivos que pone el gobierno chino, por ejemplo, para que la gente tenga más hijos, etcétera. Lo de Corea en un momento se volvió bien crítico, pero también, visto desde lejos, parecía también una anécdota, así como, oye, en Corea no están haciendo gente. Pero resulta que de Chile siempre se dijo que esto evidentemente iba a ocurrir. Chile es un país que tal vez es el que más rápido avanza en este sentido. Y resulta que ahora ya tenemos datos tangibles, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? ¿O cuáles podrían ser? Y después ya nos metemos en las consecuencias. Sí, son multicausales, hay que entenderlo así. Son distintos factores que subyacen hoy día a una problemática, un desafío o como ustedes lo proponen ahí, una crisis, donde tiene distintos aspectos, donde efectivamente hay una baja de nacimiento, como tú lo planteas, una baja natalidad. Vivimos más, no quiere decir que estamos viviendo mejor, por lo tanto concentramos mayor población, mayor de 60 o más, y eso se llama esperanza de vida, o sea, vivimos sobre 80 años y más, y efectivamente hay baja mortalidad. Antiguamente, hace muchos años atrás, había una alta mortalidad infantil materna, principalmente por infecciones. Hoy día eso no ocurre, ¿ya? Entonces, claro, y además súmale factores sociales, el costo de la vida, cierta incertidumbre de qué va a venir, ¿ya? Factores culturales, mira, se está viendo que en mi entorno más cercano no están teniendo hijos y me acomodo a ese modelo y lo continúo, ¿ya? Y sobre todo, ¿cómo estamos viendo hoy día el envejecer? Hay mucha carga sobre qué es el envejecer, cómo estamos envejeciendo en nuestro país. Y ahí efectivamente son desafíos que no están siendo atendidos como sociedad y que todo eso suma justamente a evidenciar los indicadores que nos está dando el INE y que ya nos venía señalando hace años atrás en el informe del envejecimiento en Chile. Ya nos dice el 2022, oye, Chile se está envejeciendo de manera acelerada y no está siendo acompañado las políticas, estos cambios, estas construcciones sociales en distintos aspectos. Entonces, son múltiples factores que están develando, obviamente, están explicando esta crisis que estamos viendo hoy día, demográfica, por decirlo así. Quiero aclarar que a nivel nacional siguen naciendo más personas de las que mueren, pero en estas 4 regiones que decía al comienzo, Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, sí, fue al revés. Murió más gente de la que nació. Y además, por ejemplo, se ha registrado, decía yo, por ejemplo, hay colegios que incluyen jardines infantiles
cuyos primeros años, en este caso playgroup y medio menor, creo que ya no existen, porque no hay suficiente matrícula. O derechamente hay una, qué sé yo, baja de natalidad o del estrés que implica, o del trabajo, en este caso de las áreas de neonatología en algunas clínicas y hospitales. Dice, el 55% de los alumbramientos provienen de madres mayores de 30 años, que también es un factor, ¿no? En términos de retrasar la natalidad, o retrasar la maternidad, perdón. Cuestión que antes era, no sé si más discutida, pero culturalmente se pensaba que tener hijos después de los 30 era peligroso, en fin, hoy día de repente vemos embarazos de hasta personas con más de 40 años, etcétera. Pero sigue siendo muy poco, ¿no? Los países que llegaron a crisis profundas, como China, como Corea, ¿fue algo como lo que está pasando en Chile? Como dices tú, que no hay políticas suficientes, se les escapó de las manos, o ahí operan otros factores? Sí, en este escenario ya hay otros países que ya son países envejecidos, Ujú. ya son países que ya vivieron lo que nosotros estamos viendo, y que sin duda tenemos que no inventar la rueda, sino que customizar ciertas políticas que pueden ser favorables para nuestras realidades, ¿ya? Una de ellas efectivamente es Corea del Sur, China, que control regulatorio de la natalidad, justamente son muchos, entonces fueron muy restrictivos en cuántos hijos tenían que nacer por familia, ¿ya? Y hoy día está todo lo contrario, efectivamente hoy día quieren incentivar la natalidad, Claro. ¿ya? Aquí lo que está ocurriendo efectivamente que hay muchos factores que están evidenciando que no se tenga hijos, que la paridad sea tardía, por lo tanto el número por familia disminuye, ¿ya? Porque también hay elementos propiamente de la fertilidad, que justamente a medida que voy retrasando y postergando me cuesta, tengo dificultades obviamente en concebir. Bueno, Corea del Sur lo que hizo es generar una política justamente para aquellas personas que querían tener hijos y no podían. Entonces asignó y armó programas de donde el Estado se hace cargo entonces de apoyar en los tratamientos de infertilidad, ¿ya? Y eso en relación a la red de cuidado, fomenta la red de cuidado, entonces le posibilita tanto a la madre como al padre cuidar, ¿ya? Porque efectivamente está la incertidumbre de quién cuida a mi hijo. Si yo quiero trabajar, entonces se armó un programa de trabajo y crianza compatible a los roles hoy día tanto profesionales de la madre, tanto profesionales del padre, ¿ya? Y del fomento del cuidado de esa crianza. O sea, hoy día hay un respeto por la nueva vida, por la crianza, entonces hay una sociedad que se llama colectivista, donde se fomenta el cuidado de este nacimiento que necesita obviamente este país, ¿ya? Chile debe apuntar a eso, sin duda debemos poner este tema en agenda, donde comentaba hay muchos factores que subyacen hoy día los indicadores que estamos viendo, tenemos que quitar ciertos paradigmas de cómo estamos mirando el envejecimiento, si obviamente las políticas de cuidado tienen que ser más robustas, evaluar, por ejemplo, nuestras políticas públicas respecto a ciertos apoyos que existen. Hoy día obviamente se crea el Sistema Nacional de Cuidados, bueno, ver cómo hoy día se va a implementar eso respecto a justamente a la atención de quién va a cuidar a este niño, ¿ya? Las políticas también de natalidad, los postnatales, está sirviendo el postnatal hoy día, ¿ya? Está siendo evaluado el postnatal en este caso del padre, ¿lo toma el postnatal o no lo toma? O sea, ¿por qué no lo toma? ¿Hay un juicio social de si lo toma? Entonces, yo creo que hay que poner el tema en agenda, hay que hablarlo y conversarlo de las distintas aristas, porque demográficamente, si no hacemos nada, la pregunta es, ¿quién va a cuidar hoy día a la persona mayor? Para allá quiero ir. Antes quiero agregar más datos. 135.000 personas nacieron en el 2024 y fallecieron 120.000. Ahí está la confirmación de que sigue siendo todavía un saldo, entre comillas, saldo positivo, ¿no? Pero, como bien decías tú, hay que poner este tema porque hasta ahora había sido medio anecdótico y resulta que ahora ya tenemos 4 regiones donde ocurrió lo contrario. Por lo tanto, ya ahí tenemos datos tangibles de algo que está ocurriendo. Entonces, decía yo al comienzo del programa que esto cuesta entenderlo desde el punto de vista de
el futuro, el mediano y el largo plazo. Porque hoy día uno lo ve lejano y dice, bueno, seguramente tendré que trabajar hasta más años porque tampoco la jubilación es tan buena. En fin, si es que uno piensa en el mediano o largo plazo. Pero, por ejemplo, veía un dato hace poco de que en China, no sé, en 50 años más van a ser como son tantos y están envejeciendo rápido, en 50 años más van a ser como 300 millones menos, así, pero de cuajo. Y eso es algo que en términos de magnitud llama mucho la atención. Por lo tanto, la pregunta es, Claudia, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué es tan grave que hoy nazcan menos niños y la población envejezca? ¿Qué va a pasar en el futuro que podría ser tan grave o tan clave desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy, que es el envejecimiento de la población? Por ejemplo, si tomamos estas 4 regiones que se están concentrando población mayor, la primera pregunta desde una mirada más económica es cómo va a crecer esa comuna, esa región, cómo va a ser la política de desarrollo, los servicios que se van a entregar, la fuerza laboral que va a tener en esa región. O sea, va a haber impacto sin duda en indicadores regionales respecto al indicador de envejecimiento, ¿ya? Se va a concentrar la población mayor, porque, ojo, hay también fenómenos migratorios internos, o sea, jóvenes que hoy día nacen, crecen en esa región, tienen que emigrar a otra región porque tienen que estudiar, hay mayor, obviamente, oferta a lo mejor de empleo, entonces se empieza a concentrar la población mayor y hay un desafío, entonces, o trabaja o continúa la persona mayor trabajando o fomentamos políticas regulatorias dirigidas, fomentamos que las personas que se van vuelvan, ¿ya? Ahí hay un fenómeno importante. Entonces aquí en la práctica uno tiene que trabajar en 2 aristas. ¿Cómo fomento políticas de natalidad? Porque finalmente necesitamos esta tasa de reemplazo. El ejemplo que tú dabas en Chile es una crisis. O sea, 300 millones es casi la totalidad de Estados Unidos. O sea, es una disminución de habitantes. Necesitamos efectivamente fomentar una tasa de reemplazo. Hoy día, por ejemplo, en Chile, que es el país más envejecido de Latinoamérica, el que tiene el número de esperanza de vida o vivimos más respecto también a Canadá, donde tenemos realidades completamente distintas. Hoy día en Chile la tasa global de fecundidad es 1,17 por mujer, respecto a la total del mundo es 2,3. Te está diciendo que Chile está envejeciendo a pasos agigantados por un indicador que es menos nacimientos, ¿ya? Por lo tanto, hay que fomentar políticas de natalidad donde hay una red de cuidado, políticas, como te comentaba, que implementó otros países orientales, pero por otro lado, fomentar el envejecimiento activo, saludable y digno. Así es. ¿Ya? Personas que están viviendo más, pero no quiere decir que vivan mejor. Claro. ¿Quién los cuida? Personas que viven hoy día solos, con deterioro cognitivo. O sea, si queremos vivir más, tenemos entonces que vivir mejor y prevenir, promocionar que personas que vamos a ser personas mayores sumemos comorbilidades. Claro. Seamos en los 60 dependientes de un tercero, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que mejorar y fortalecer. El envejecimiento activo es, en el fondo, o sea, el envejecimiento saludable incluye, entre otras cosas, el envejecimiento activo y tiene que ver con, efectivamente, no sacar de la ecuación a las personas mayores, digamos, primero porque son lo suficientemente hoy día autónomas para seguir trabajando después de los 60 años o de los 65, en fin, y están quedando fuera, están quedando muy, muy afuera. Hay un trabajo con la digitalización también de esas personas, en fin, pero los que vamos a hacer eso en no sé, 30 años más, si seguimos en esta misma línea, vamos a hacer el soporte de la economía, digamos, porque al final también otro dato es que efectivamente hay un tema primero con quienes van a soportar la economía, que son las personas que hoy día están siendo un poco descartadas, o un gran número de ellas, que son las personas mayores, y por otro lado está lo que implica en gastos o en términos de salud, que las personas mayores, digamos, sigan activas, ¿no? Hasta tan avanzada edad. Nosotros aquí en la universidad hicimos un estudio y le preguntamos a las 1.000 personas mayores que vivían en la región metropolitana si tenían interés de seguir trabajando.
El 82% nos dicen que sí, que quieren seguir trabajando. Y dijimos, ojo, ¿por qué? Hicimos un Zoom, ¿por qué quieren seguir trabajando? El 71% nos declara porque no les alcanza su pensión, requieren lucas para seguir pagando, por ejemplo, lo cotidiano, el gasto de bolsillo, como tú decías, a tratamiento, al acceso a la atención, transporte público, alimentación. Entonces uno dice, ojo, aquí hay un tema más profundo que no está siendo cubierto, ¿ya? Y otro porcentaje de las personas mayores nos dicen porque quiero seguir activo, porque yo todavía quiero y me siento muy óptimo para seguir participando, ser incluido en la sociedad, ¿ya? Pero no tengo los espacios, no tengo las formas de trabajo que aquí me gustaría. Tú hablas sobre la digitalización, hay un trabajo importante de la alfabetización digital que hay que trabajar con personas mayores, ¿ya? Subirse al mundo de virtual, ¿ya? Y ahí descubren otra forma de información, generar redes, seguir estando activo. Y esos son temas que nosotros como Chile todavía estamos atrasados. Y te doy un ejemplo fundamental, que es el proyecto de ley integral de envejecimiento, que es un proyecto de un refundido de 4 proyectos y todavía está en segundo trámite legislativo. Estamos muy al debe en ese proyecto donde se está discutiendo no sé qué, si hay mucho dato que evidencia que hay que avanzar, y con una única función. 1, reconocer a la persona mayor como sujeta de derecho. Y número 2, es asignarle más recursos y fortalecer a CENAMA. CENAMA hoy día, que es el Servicio Nacional de la Persona Mayor, que está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social, requiere mayor institucionalidad para llegar a comunas, para llegar efectivamente a más programas, a identificar a grupos que están hoy día más fragilizados, más vulnerables, y necesita obviamente mayor recurso y mayor datación de gobernanza. Y eso está en el amparo de la ley que hoy día está esperando discusión. Así es. Sí, pues también está creciendo mucho un movimiento que es el de la economía plateada, que son estas aplicaciones o servicios que van en beneficio directo del bienestar de las personas mayores en términos de una vida más saludable, pero también una vida más activa. Como bien decía Claudia, las ganas que tienen de trabajar o de seguir activo es importante. Y además la cuestión económica que implica, por ejemplo, tener bajas jubilaciones y que finalmente estén, digamos, en una situación precarizada. España es un buen ejemplo de desarrollo de economía plateada, por si alguien quisiera profundizar en aquello. Bueno, entonces tenemos un proyecto de ley que está ahí en discusión. Hay que darle más autonomía o más potencia al Servicio Nacional de las Personas Mayores, al CENAMA, y evidentemente profundizar políticas de pronatalidad, si se quiere, pensando en que digamos, el futuro está cada vez más cerca, ¿no? Aunque parezca extraño decirlo, el futuro está ahí muy, muy cerca, y este futuro ya está llegando, pensando en estos datos con los que iniciábamos, que son estas 4 regiones, Valparaíso, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, donde el año pasado murió más gente de la que nació. Por lo tanto, vale la pena mirar hacia allá y ojalá que sea tema de campaña, pensando en que estamos en un año electoral. Claudia Rodríguez es directora del Centro de Envejecimiento de la Universidad de los Andes y conversó con nosotros acerca de esta crisis de natalidad. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Que esté muy bien. Un abrazo. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.